Hola amigos, bienvenidos, ¿qué tal? Un día más, ya estamos con todos ustedes, como siempre aquí, en esta máquina fantástica del tiempo, la máquina de la alquería, nuestros encuentros con Motril. Y ya saben que últimamente estamos visitando todo nuestro litoral, toda esta franja marítima que, bueno, nos acompaña allende del tiempo, ¿no? No allende los mares, allende del tiempo, puesto que han sido muchas ya las historias que les venimos contando episodio a episodio. Ya recuerden ustedes que empezábamos en la punta del río, casi, bueno, junto a Salobreña, y desde allí hemos venido, lógicamente, recorriendo toda esta franja. Precisamente recordábamos todas esas cosas de batallones, de trafarramal, hablábamos del camino de pescadores, de Pataura, hablábamos de la importancia del río Guadalfeo, hablábamos de Casa Contreras, que la teníamos justo aquí detrás, en la zona de Playa Granada. Y hablábamos, como no, también en el último capítulo de la importancia del turismo, ¿no? Aquí en nuestra zona y cómo llega el boom turístico y bueno, y cómo eran también en el siglo XIX, cómo ya empezaban algunas de las familias ya más pudientes, cómo comenzaban ya también a elegir Motril como un cierto destino, Motril, Torrenueva, Calahonda, etcétera, como un cierto destino para el descanso, sino bien para tomar el sol, sí, para el descanso y para buscar un poco la salud. Importantísimo el turismo, aunque Motril no ha presumido nunca de ser un gran destino turístico, lo hemos pretendido siempre, hemos querido serlo, pero es verdad que siempre hemos estado ahí cabalgando entre potenciar la agricultura, potenciar otras cosas, además del turismo. Lo hemos querido llevar todo para adelante y quizás por eso tampoco el turismo ha sido de lo más, ¿no? Cuando tenemos, lógicamente, elementos suficientes como para que esto fuese una auténtica joya turística. Sí, evidentemente tenemos un litoral magnífico desde el punto de vista sol y playa. Sí que es verdad que siempre el dicho que se decía en Motril es que todavía estamos vírgenes, con lo cual siempre tenemos la posibilidad, pero nunca llegaba a esa posibilidad. Siempre somos el diamante en bruto, pero nunca nos pulimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un elemento de comunicaciones adecuado, no había una comunicación Motril-el mar adecuada. Es decir, hay muchos elementos que conforman indudablemente. Motril tampoco está en primera línea de playa, Motril está hacia el interior, es una ciudad de espaldas al mar por su historia y bueno, quizás todo eso haya influido. Teníamos unas playas magníficas, todo el mundo que venía a Motril en los años 60 o 70, y ya cuando se amplía la zona de playas y tal, en los años 70, decía, ¡oh, qué playas tan magníficas! Esto no da de ver con las playitas que tenemos en otros sitios, que son muy chicas. Aquí son unas playas magníficas, muy vírgenes, amplias, vírgenes, muy vírgenes, sin instalaciones y tal, pero eran unas playas muy buenas, ¿no? Es decir, que indudablemente teníamos esa posibilidad, es verdad que no se explotó nunca. Es decir, ¿pero por qué no se explota el turismo en Motril, o no se ha explotado el turismo en Motril? ¿Porque había que renunciar a otras cosas para potenciar el turismo? ¿O era incompatible con otras cosas? Porque yo creo que puede cabalgar todo junto, ¿no? Es una cuestión de mentalidad, pues es una cuestión de mentalidad. Se construye mal, lo primero que se hace en Motril, yo creo que se construye mal. Se construye la ballena azul en primera línea de playa y una construcción barata y indudablemente pues no rompe un poco los esquemas, pero bueno, en la época también tampoco... cuando se hace a finales de los 60, principios de los 70, con lo cual pues es un modelo de construcción que se seguía en aquellos años. Es verdad que en ese aspecto pues no tuvimos un desarrollo turístico. En Motril no existió ninguna comunicación urbana entre Motril y el Varadero, la playa, ¿no? Existía una carretera, que era carretera nacional, que además no se iluminó y no se medio urbanizó hasta bien entrado el siglo XXI casi, y indudablemente pues eso parecía que estábamos en dos mundos distintos, ¿no? Los motrileños íbamos a la playa como si fuéramos a América, una cosa así, lejísimos, ¿no? No estábamos en la playa, íbamos a la playa, y indudablemente pues eso contribuía un poco pues es un poco al alejamiento. Además hemos jugado un poco al turismo, ya que hemos mencionado estos bloques, estos edificios y tal, al turismo de casa, es decir, éramos nosotros mismos los propios motrileños que compraban. Los que comprábamos los pisos, es decir, que no venía gente de fuera, con lo cual turismo relativo, ¿no? Y fíjate, yo siempre... O sea, Motril para los motrileños, ¿no? Motril para los motrileños, es decir, y además una cosa, es decir, mientras que en todos los lados la gente le encanta vivir
al lado del mar, aquí era residencia de verano. Es decir, durante el invierno permanecía vacía y en verano sí, había gente, pero en invierno la zona absolutamente abandonada, ¿no? Es decir, que indudablemente eso ha debido influir en el desarrollo turístico y quizás pues el falta de infraestructuras. ¿Cuándo se hace la autovía que conecta con Málaga o con Granada? Sí, tardísimo, ¿no? Es decir, indudablemente se hace muy tarde y eso influye. Esto no es la costa de Málaga, pero yo no quiero que se me olvide decir que el tema turístico estuvo presente en Motril muy antiguo. Hay un libro que sacó don Francisco Pérez García, cronista oficial de Motril, en 1929, que se llamaba La Costa del Sol. Es decir, que ya incluía el desarrollo turístico de Motril en 1929 y vendía ya en ese libro, incluso algunos libros anteriores, vendía las maravillas de nuestro clima, de nuestras playas, de nuestro paisaje, de nuestra agricultura. Es decir, Motril, esa pequeña Cuba que se iban a encontrar con la caña de azúcar, las playas de Motril, el paisaje y tal. Es decir, la Costa del Sol, Motril, kilómetro cero de la Costa del Sol. Es decir, que indudablemente era otra forma de pensar, donde el turismo ya venía como un elemento importante, ¿no? Viajero, me acuerdo de un artículo de viajeros, si llegas a Motril, contempla las maravillas de nuestras playas, nuestra costa, nuestra agricultura, de nuestras cañas. Es decir, que indudablemente ya había pues algún movimiento de ese tipo. Es verdad que no cuajó. En los años 60, cuando empieza el boom turístico, por ejemplo, de la costa malagueña, pues aquí no tuvimos. Es decir, y siempre se decía lo mismo, estamos zona virgen, esto cuando llegue el futuro, cuando llegue, pero nunca llegaba, ¿no? Nunca llegaba. Es decir, que indudablemente el tema... De ahí que siempre pensáramos que teníamos un pie encima nuestro que no nos dejaba, ¿no? Y lo mismo éramos nosotros mismos, no lo sé. El caso es que hay elementos que... Es decir, como Motril nunca tuvo un puerto deportivo, se habrán diseñado puertos deportivos mentalmente en Motril. Nunca se construyó ninguna parte del Club Náutico, ¿no? Que estaba además dentro de una dársena portuaria, es decir, que con posibilidades mínimas de poder ampliarse. Es decir, que está claro que no había los cimientos adecuados para desarrollar un modelo turístico. Y hasta hace pocos años los motrileños nos bañábamos en el aceite de la refinería de aceite que había en el puerto y en la espuma de la celulosa, ¿no? Es decir, que indudablemente pues estábamos en un planteamiento bastante complicado, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Y con un poquito de alquitrán de vez en cuando. Y un poquito de alquitrán de vez en cuando, pues ahí estábamos, ¿no? Sí. El caso es que esto ha cambiado mucho en los últimos años. Claro, por eso digo que ya, bueno, pues se va notando, sobre todo toda esta franja. Ya el programa pasado hablábamos, ¿no? Y veíamos incluso algunas de, bueno, pues de todas estas edificaciones más turísticas, ya zonas residenciales para que venga pues gente a visitarnos, a compartir ya no solo el verano, sino mucha gente que ya empieza a vivir, ¿no? De forma estacional durante los 365 días. Y hablábamos de la importancia también hablábamos de Juan Antonio Escribano Castilla, hablábamos de los bikinis, ¿no? Del mono bikini, pero también hablábamos lógicamente de Astrida, ¿no? La residencia de Astrida, los Reyes de Bélgica, a la cual hemos llegado. Y ¿cuán importante ha sido, por ejemplo, esta residencia para los motrileños o cómo llega aquí precisamente esta residencia? Bueno, aquí se han contado muchas leyendas en este aspecto, ¿no? Vamos a intentar desvelar algunas de ellas y romper... Las conté en parte en el pregón que hice de la fiesta este año de Playa Granada. Esto era una zona virgen. Aquí, una zona virgen de caña de azúcar. Hay fotos de esta zona antes de Villa Astrida, de Playa Granada, y era una zona virgen absolutamente. No me refiero a la zona de Salobreña, que a partir de Río Seco todavía estaba más salvaje todavía. La zona absolutamente virgen. Pero en los años 60 se crea Playa Granada, Sociedad Anónima, un proyecto de construcción urbanística de tipo turístico, en tipo pueblo mediterráneo, que desarrolla en la sociedad del Conde Agrela,
que era un gran propietario de tierra, era el gran propietario de tierra en esa época de toda esta zona, propietario de una fábrica de caña de azúcar en Salobreña, y dicen que Agrela era familia de Fabiola, o primo, tal. Dicen que una de las veces que estuvo Balduino y Fabiola aquí, Balduino, en un viaje en helicóptero, vio esta zona y le encantó y dijo, bueno, pues me voy a construir, esta zona me ha encantado como zona de residencia, y pasó por aquí encima, le gustó esta zona y indudablemente pues parece que se construyó, compró, vamos, o le pidió el primo, le cedieron los terrenos y tal para construirse esta finca. Posiblemente, a lo mejor esa es la historia. ¿Se conocía como el Pago del Vasco? El Pago del Vasco. El Pago del Vasco. Sí. Durante mucho tiempo la gente de Motril decía el Pago del Vasco por lo de Fabiola, por Fabiola vasca, ¿no? Ajá, y pensaban que podía tener... Claro, pero este pago era de la familia Tros de Ilarduya, que eran Ilarduya, vascos que habían venido a Motril en la época después de las guerras carlistas. Que uno de ellos fue hasta mariscal, que lo vimos cuando hicimos el programa del cementerio. Por eso era el Pago del Vasco. Es decir, que indudablemente, por eso se llama en principio la finca del Vasco. Debió ser, así parece, cuando se construye Playa Granada, pues deciden crear pues esta finca, ofrecérsela a los reyes de Bélgica, el conde Agrela, aceptan, construyen Villa Astrida, una primera edificación, Villa Astrida del Vasco, una primera edificación que parece que se quema, tiene un incendio y se quema, y después construyen la que tenemos en la actualidad, que es una finca magnífica en primera línea de playa y que ha sido la residencia de verano, de descanso de los reyes de Bélgica, Balduino Fabiola, que durante pues casi 40 años, ¿no? Es decir, durante un tiempo bastante largo. A veces se convirtió, no eran reyes de mucha vida social, pero sí que a veces tuvimos residencia de reyes aquí. Vinieron los reyes de España, vinieron los príncipes de Gales, vinieron los príncipes de Japón, es decir, que aquí hubo indudablemente vinieron bastantes familias reales, estuvieron aquí visitando a Balduino y Fabiola en esos años. Fueron gente muy austera. Lady Di estuvo, sí, Carlos y Diana. Y fueron gente muy austera. Balduino y Fabiola no tuvieron grandes... Claro, porque no estamos hablando de reyes ostentosos, sino todo lo contrario, o sea, de grandes fiestas ni nada de esto, todo lo contrario. Todo lo contrario, y gente que fue muy bien aceptada por parte de los motrileños, les tuvieron mucho aprecio, y gente pues muy sencilla en su vida normal, con el tiempo que estuvieron aquí. Era famoso Balduino cuando salía a correr y la gente se lo encontraba corriendo por la Vega, la Guardia Civil detrás, lógicamente también. Es decir, había que protegerlo, lógicamente, ¿no? O cuando iban a Motril a comprar, o cuando iban a la iglesia de los agustinos, es decir, era muy... O cuando iban a los festivales de España, yo los conocí en los festivales de España una noche, que teníamos, en los agustinos los niños teníamos la barra del bar para el viaje estudio, y aquella noche llegaron Balduino y Fabiola con Escribano, y Escribano pues se le ocurrió presentarnos a los niños, a los reyes, ¿no? Y nos dejaron 1000 pesetas de propina. ¿1000 pesetas de propina? Sí. Fueron 2 Coca-Cola, 1000 pesetas de propina. Para viaje de estudio. Le salieron carillas la Coca-Cola. Pero lo hacían con todo. La verdad es que tanto Balduino como Fabiola se granjearon, nunca mejor dicho, el cariño de todos los motrileños por su personalidad. Sí. Aparte de ser austeros, eran personas muy nobles, cariñosas, entrañables, muy cercanas. Muy cercanas, y no tuvieron nunca, digamos, nada. Es decir, en Motril eran personas muy queridas. Todo el mundo hablaba muy bien de ellos, de su educación, de su austeridad, de darse poca importancia, de llegar a una tienda de Motril y ella comportarse como cualquier señora de Motril que iba a comprar. Es decir, indudablemente tuvieron esa... Y él, pues bueno, pues tuvieron una vida, son personajes, pues él tuvo una vida pues muy religiosa en sus planteamientos, por eso su proceso de beatificación, y indudablemente pues durante muchos años formaron parte de nuestra historia local. Es decir,
cada vez que llegaban los Reyes de Bélgica venían todos los medios de comunicación a Motril, y al menos Motril salía por algo bueno. No, imagino que cada vez que venían claro, dispositivos de seguridad, claro, sí, o sea, había un movimiento importante. Había un movimiento real. Es verdad que en esos primeros años esto estaba a las afueras de Motril absolutamente, había un caminillo tierra y poco más, ¿no? Es decir, es que no había nada alrededor, ¿no? Playa Granada como construcción surge con el último plan general de urbanismo de Motril de principios finales del siglo XX, principios del XXI, es decir, que es cuando se recalifica 1 millón de metros cuadrados en Playa Granada para empezar a construir, ¿no? Es decir, que es muy moderno. Es verdad que la primera construcción de Playa Granada de los años 60 fue un fracaso. El proyecto era magnífico. Alguna vez sería interesante mostrarlo, ¿no? Todos los dibujos que hay sobre el proyecto de Playa Granada, que se conserva, un montón de cajas en el archivo del ayuntamiento, y nada más que se construyó la primera fase, el pueblo del Chirimoyo, que creo que se llama, que además le pasó lo que le pasó a los pisos de la Ballena Azul, que es que lo compraron los motrileños. Claro. Con lo cual no tuvo trascendencia exterior, ¿no? Y además estaba incomunicado, porque el acceso hacia Playa Granada, hacia las primeras construcciones de Playa Granada, era este camino del Pelaillo, que estaba pues, más o menos, o la otra carretera de Río Seco, que comunicaba con la carretera de Salvaña, que también estaba muy mal, ¿no? Es decir, no había una conexión urbana con Motril de ninguna manera, estaba muy alejado, y el proyecto no triunfó. Y es verdad que hicieron un campo de golf, el primer campo de golf que se construía en la provincia de Granada, que por lo menos tuvo un éxito importante desde ese punto de vista, y poco más, ahí se quedó la urbanización. Hasta que ya en el siglo XXI, o 50 años después, pues es cuando empieza Playa Granada a desarrollarse, ¿no? Pero esa primera fase del pueblo Chirimoyo estaba alejada del mundanal ruido. No había ni una luz, era un camino de tierra sin luz y sin nada, y esto estaba muy alejado. Y por eso Villa Estrida aquí, sobre todo porque Balduino, bueno, pues quería ese recogimiento, ¿no? Personal, esa espiritualidad que siempre ha transmitido, ¿no? Del mundanal ruido, del tema del gobierno en Bélgica, de sus labores estatales de jefe de Estado en Bélgica y tal, y aquí venían pues a relajarse, a descansar, a este clima de la pequeña Cuba, como decían en aquellas épocas, y a estar aquí. Y bueno, y todavía tenemos Villa Estrida. Y todavía tenemos Villa Estrida, que de hecho, bueno, se está relanzando un poquito, se está abriendo más al público, se ha hecho un museo además, que podemos ver también a través de este mismo programa.
Pero la importancia de Balduino es magnífica, pero también la de Fabiola, ¿no? Que juega un papel también fundamental. De hecho, muchas veces, con todo el cariño del mundo, cuando se le veía por la calle decía, ahí van los Fabiolos. Fabiolos. Se le decían los Fabiolos, ¿no? Ya como un apodo, del cual ellos también tomaban cariñosamente. Claro. Hay alguna anécdota por ahí de que él salía a pasear y a lo mejor la gente no lo reconocía. A ella sí. Y a lo mejor no lo reconocían y le decía, tengo este cuidado que están ya por aquí los Fabiolos, ¿no? Y él se reía mucho de ese tipo de cosas. Fue una mujer muy cercana, la reina Fabiola fue una mujer muy cercana, muy amable y hombre, él, la verdad es que yo la única vez que yo lo conocí me pareció un hombre muy educado y ella, ¿no? Muy educados y muy bien. Es decir, es que es verdad que no fueron, esto no fue Marbella ni fue nada por el estilo, pero evidentemente ellos compartieron un montón de años con los motrileños en ese aspecto, en su finca del Vasco, Villastrida después, le pusieron el nombre de la suegra, ¿no? O la madre de Balduino. Y indudablemente pues tuvieron una relación importante con nuestra zona. Es decir, si alguna reunión a lo mejor de Club Náutico también, donde cuando venían a Motril, yo he visto prensa desde los años 60 donde se saca la llegada de Balduino, de Fabiola a Motril, donde hablan de los príncipes de España que vienen a Motril, donde es decir que indudablemente hay noticias que salieron de Motril gracias a ellos. Es decir, Motril se puso en el mapa internacional pues gracias a la presencia de los Reyes de Bélgica en Motril y de sus visitantes, ¿no? Bueno, te preguntaba al principio que a lo mejor hubiese sido otro tipo de reyes, pues hubiera sido pues una cosa más ostentosa, más fiesta, ¿no? de otro tipo. Y la verdad es que si nosotros viésemos a Villastrida, que ya digo que hoy en día, entre comillas, se puede visitar, sobre todo el museo, pues contemplaríamos que es, pues no sé, pues una casa casi habitual, casi pues muy austera, donde no hay grandes lujos, una casa, su habitación pues era prácticamente pues una cama con un crucifijo y 2 mesitas de noche y todo muy austero, quitando unos cuantos cuadros, quitando unas cuantas cosas. Bueno, pues podría ser pues como, no sé, pues como un cortijo grande o una hacienda, ¿no? O sea que realmente tiene piscina, tiene jardines, tiene tal, todo muy bien cuidado, pero realmente estamos hablando de una vivienda bastante austera, y lo que hemos podido ver por dentro, pues la verdad que en ese sentido sorprende en ese sentido como pues unos reyes de este calibre, bueno, pues tienen una vivienda tan austera, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Nosotros vamos a seguir esta zona para allá, dejamos a Villastrida, le vamos a dejar con unas cuantas imágenes internas e interiores de lo que precisamente ha sido esta hacienda motrileña y la importancia que ha tenido para nuestro municipio, y nosotros volvemos ya a nuestro próximo programa, un poquito más dirección hacia la playa de Motril, por decirlo de alguna manera, para ir conociendo toda la importancia de todo nuestro litoral. Hasta la semana que viene. Adiós.